Buenos días, mi grupo está conformado por Esteban Colón, Santiago Hernández, David Macías, Josué Espino, Moisés Simanca y mi persona Natalia Castañeda. El día de hoy les vamos a hablar sobre el ciclo de Calvin. Para empezar hablando del ciclo de Calvin, vamos a hablar sobre su objetivo. Este consiste o conforma la segunda etapa de la fotosíntesis, en la cual se fija el carbono, el dióxido de carbono que es absorbido y genera el número exacto de elementos y procesos bioquímicos que se necesitan para producir azúcar y para poder reciclar el material que sobra para la producción continua. Durante el día tenemos la fase lumínica o fotoquímica, donde la luz proveniente del sol es aprovechada para la síntesis indirecta de ATP y directa de NADPH. Estos compuestos serán necesarios en la fase oscura o también ciclo de Calvin, donde aprovechando su energía se sintetizarán azúcares que servirán en la producción de sacarosa y almidón. Bueno, como se dijo antes, este es un ciclo que utiliza la energía que es producida en la fase luminosa de la fotosíntesis y en esta se fija el carbono que se encuentra presente en el dióxido de carbono en una estructura sólida como en el caso de la glucosa, con el único objetivo de formar energía. El ciclo de Calvin se divide en tres etapas principales. La primera es fijación del carbono, la segunda es reducción y la tercera regeneración de rigurosa. Entre la etapa 2 y etapa 3 tendremos la síntesis de biomoléculas. Veremos cómo para producir una molécula de glucosa el ciclo tiene que dar 6 vueltas. En la primera etapa, la rigurosa difosfato se une con el dióxido de carbono que entra al ciclo para formar el ácido trifosfoglicérico. Esta es la etapa de fijación del carbono catalizada por la enzima Rubisco. Entonces, en la etapa 2, el ATP y NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos. Gliceraldehído 3-fosfato también se le puede decir G3P. Esta etapa se llama así porque el NADPH debe donar sus electrones o reducir un intermediario de 3 carbonos para formar el gliceraldehído 3-fosfato. En la etapa 3, algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptor RuBP. La regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones. Se podría decir con una secuencia desordenada de carbohidratos. Entonces, para que un gliceraldehído 3-fosfato salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa, 3 moléculas de dióxido de carbono deben entrar en el ciclo, lo que resulta en 3 nuevos átomos de carbono fijo. Entonces, estas son las 3 etapas principales del ciclo de Calvin. ¿Qué produce el ciclo de Calvin? La energía a partir del ATP y de la coenzima reducida NADPH se utiliza para eliminar del 3-PGA un grupo fosfato y reducir el difosfoglicerato resultante, DPGA, para producir el azúcar de 3 carbonos gliceraldehído 3-fosfato. Parte de este G3P se utiliza para regenerar la RuBP, es decir, ribulosa 1,5 bifosfato, y continuar el ciclo, pero otra parte está disponible para la síntesis molecular y se utiliza para el difosfato de fructosa. El difosfato de fructosa se utiliza a continuación para hacer glucosa, sacarosa, almidón y otros carbohidratos. Entonces, después de decir sus objetivos, sus etapas y qué produce, vamos a resumir las cantidades de moléculas que entran y salen del ciclo de Calvin a medida que se crea una molécula de G3P neta. Entonces, en las 3 vueltas del ciclo de Calvin, el carbono tiene 3 moléculas de dióxido de carbono que se combinan con 3 aceptores de RuBP, lo cual forma 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. El ATP tiene 9 moléculas de ATP, se convierten en 9 ADP y 6 durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración, que ya hablamos de estas etapas en la diapositiva anterior. Y el NADPH son 6 moléculas de NADPH y se convierten en 6 moléculas de NADP durante la etapa de reducción. Para finalizar con esta presentación, podemos decir que una molécula de G3P contiene 3 átomos de carbono fijo, por lo que toma 2 G3P para formar una molécula de glucosa de 6 carbonos. Muchas gracias por ver esta presentación.